la predicación debe ser parabólica. ¿Se acuerdan que Jesús usaba muchas parábolas? Bastantes parábolas. Hasta le preguntaron que por qué les hablaba en parábolas. Bueno, porque las parábolas traían una lección. Es decir, se debe usar constantemente ilustraciones extraídas de incidentes reales o supuestos. O sea, historias que a veces suceden en el diario vivir. Ahí en donde ustedes viven, se puede usar historias alrededor de eso que la gente pueda entender. Entonces, por ejemplo, a veces que decía, no pondrás bozal al buey que trilla. Y utiliza esa ilustración como diciéndole, ok, Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros. Lo está diciendo por nosotros. ¿Qué está diciendo? Si al buey le damos oportunidad de no ponerle bozal para que esté comiendo algo mientras está estirando, pues también al que lleva a predicar la palabra hay que hacer lo mismo. Hay que buscar alimentarles, hay que buscarle darle una ofrenda, hay que buscarle ayudarlo para que siga con su labor. Entonces, pero en una ilustración tan sencilla como esa, la gente puede entender. Y entonces esas parábolas, si sabes de historias, las puedes tomar, si no, las puedes inventar. A veces Dios nos da la imaginación para inventar historias que llevan una lección que es fácil para que la entendamos. Jesucristo ilustraba constantemente sus enseñanzas de esta manera. Vean cuántas parábolas hablaba Jesús y qué fácil las podemos entender porque eran del diario vivir. Exponía un principio y luego lo ilustraría con una parábola, es decir, una breve historia de algún evento real o imaginario, o bien sacaría el principio de la parábola. O sea, es lo que hacía Jesús para enseñar a la gente. Porque a veces cuando uno le dice las cosas a la gente a la primera no puede entender. Y entonces ocupa uno de ciertas historias, ciertas ilustraciones para que puedan entender la verdad que lleva en ello. Hay millones de hechos que pueden utilizarse en beneficio y sin embargo muy pocos ministros se atreven a usarlos por miedo a que alguien les reproche o dice a alguien, él cuenta historias. ¿Cuenta historias? Así es como Jesucristo predicaba, contando historias. Entonces, cuando tú cuentas historias, estás predicando como Jesucristo. Porque las historias vas a sacar una lección que la vas a poder aplicar a las personas. Y es la única manera de predicar. Por eso no me canso yo de enfatizarle lo mismo, que sean imitadores de Jesucristo. En todo sean imitadores de Jesucristo. Busquen leer los evangelios seguidamente, estar leyendo las palabras, viendo cómo se comportaba Jesús e imita como lo hacía Jesús. Sé un imitador de él. Los hechos reales o supuestos deberían usarse para mostrar la verdad. Eso es lo que hacemos con esas historias. Queremos mostrar una verdad. Y cuando vemos historias que suceden, de ahí podemos sacar una lección y mostrar una verdad de la palabra. Las verdades no ilustradas suelen ser tan adecuadas para convertir a los pecadores como una demostración matemática. No, entonces, ¿qué es una demostración matemática? Bueno, cuando uno se demuestra paso tras paso algo. Entonces, cuando no se ilustran una verdad, es muy difícil entenderlas
como cuando matemáticamente quieres demostrar algo. Es muy difícil entender eso. Son cosas muy abstractas. Siempre será así. Siempre será motivo de reproche que los ministros sigan el ejemplo de Jesucristo ilustrando verdades con hechos. No, no, esto no puede ser motivo de reproche. Que lo hagan, que imiten a Jesús y que los tontos los reprochen como ministros que cuentan historias. Tienen a Jesucristo y el sentido común de su lado. Jesucristo te apoya a ti cuando tú estás contando historias y con esa historia quieres ilustrar una verdad de lo que está pasando con la gente. Por ejemplo, nomás para aplicar esta verdad, hay un texto que dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, yo le digo a la gente, hay gente que piensa que un cierto camino es el mejor, pero después ese camino es de muerte. Y voy a ponerles una ilustración de esto. Había un hombre que vivía en México. Esa persona que vivía en México estaba con su familia y estaba con sus hijos y era muy feliz con su familia. Era pobre, ganaba poco dinero, pero tenía lo suficiente para comer y eran muy felices como estaban. Porque aunque eran pobres, cuando llegaba a su casa, él compartía con su esposa, compartía con sus hijos y salían a dar la vuelta con lo poquito que tenían. Un día se encontró una persona y le dice, ¿por qué vives así de pobre cuando puedes tener más dinero? Mira, vete acá y vete a Estados Unidos y vas a ganar muchísimo dinero allá. Por el trabajo que tú haces aquí, allá te van a pagar bastante. Y el hombre pensó que ese camino era el correcto. El hombre después le hizo caso y su familia, sus hijos lloraron porque ya no iban a tener su papá y su papá les decía, no se preocupen, yo voy a regresar y cuando regrese voy a tener mucho dinero y entonces sí, vamos a tener muchas cosas que tienen. Pero los niños le decían, papá, pero no queremos el dinero, te queremos a ti. Y su esposa le decía lo mismo, no queremos el dinero, te queremos a ti. Pero entonces el papá, pero es que hay muchas cosas, yo quisiera comprarle muchas cosas, pero no importa, así somos felices. El papá, nomás lo voy a hacer por un tiempo. Total, agarró ese camino. Pensaba que ese camino era el mejor camino para su familia. Cuando llega allá, él empieza a trabajar, empieza a buscar trabajo. Y como llegó allá ilegal, no era fácil encontrarlo. Y no conocía a nadie y se la pasaba solo. Y hubo un tiempo en el cual no encontraba trabajo y le empezó a abrumar la tristeza porque estaba solo, porque él convivía con sus hijos, convivía con su esposa, convivía con los amigos que estaban alrededor. Un día, el hombre que nunca solía tomar empezó a tomar. Y empezó a tomar allá porque estaba en una depresión. Estaba solo, lejos de su familia y lejos de sus hijos. Y cuando empezó a tomar, se puso muy borracho. Se puso caminando de regreso por un puente. Y en ese puente pisó mal, cayó a un lado mientras un tráiler iba pasando y le destrozó el cerebro. Y ahí murió instantáneamente bajo las llantas de un tráiler. Cuando regresa en el cuerpo, lo regresa en un ataúd y sí regresó, pero ya regresó muerto en ese féretro. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A ese hombre le parecía derecho haber sido para allá, pero regresó muerto. ¿De qué sirve eso? Si se fijan cómo ilustré esa historia, esa verdad de hay caminos que al hombre le parece derecho, su fin es camino de muerte. Acabo de inventar esa historia. Esa historia la acabo de inventar en este mismo momento. La historia no existe.
Algo parecido sí he visto que haya pasado, porque sí vi una persona que cayó en un puente y que le aplastó la cabeza a ese cerebro, y era una persona de México que cayó ahí. Todo lo demás lo inventé. Entonces, esas historias ilustran una verdad y queremos que la verdad llegue al corazón. Por eso son importantes las historias, para que la gente entienda. Las ilustraciones deben ser tomadas de la vida y los negocios comunes de la sociedad. ¿Qué hice yo? Hice una historia de algo común. Es muy común que la gente, pensando que se va a ganar mucho dinero, deja sus familias, deja lo más importante que hay en la vida, tu esposa y tus hijos, por lo menos importante que hay en la vida, el dinero. La dejan abandonada, se van para allá y no se dan cuenta que cuando se van para allá, después se agarran otra mujer por allá y andan en adulterio y andan con mentiras y ya no quieren regresar y es un problema. Entonces, yo tomé esa historia de algo que estoy viviendo y que estoy viendo que está sucediendo, de algo común en la sociedad. La ilustración debe, si es posible, ser un asunto de ocurrencia común. La historia que yo inventé ahorita es de ocurrencia común. Comúnmente pasa eso. Y cuanto más común sea la ocurrencia, más segura será. No de fijar la atención en sí misma, sino de servir como medio a través del cual se transmite la verdad. En otras palabras, no hagas una historia tan exagerada que luego la gente pone más atención a la historia que a la verdad que ibas a dar. Queremos que la historia sirva como un medio para enseñar una verdad, no que la historia en sí misma atraiga la atención de todo y entonces ya la gente no sabe de qué estás hablando. El Salvador siempre ilustraba sus enseñanzas con cosas que estaban sucediendo entre la gente a la que predicaba y con las que sus mentes estaban familiarizados. Hablaba de gallinas y pollos y niños en plazas de mercado y ovejas y corderos, pastores y granjeros y labradores y comerciantes. Todo eso hablaba Jesús. Todo eso hablaba Jesús, que eran las cosas que ellos conocían y que diariamente tenían relación con eso. Entonces no hablaba, era fácil de entenderlo a él cuando hablaba. Y cuando hablaba de reyes, como en el matrimonio del hijo del rey y el noble que fue a un país lejano para recibir un reino, se refería a hechos históricos que eran bien conocidos entre la gente de la época. O sea, cuando llegaba a hablar sobre eso, la gente sabía de lo que estaba hablando. La ilustración siempre debe ser extraída de cosas tan comunes que la ilustración misma no distraiga la atención del tema, sino que la gente pueda ver a través de ella la verdad ilustrada. Esa es la finalidad. Porque si llevas una historia muy bonita, la gente después se va a quedar con la historia tan bonita y entonces va a perder la verdad que ibas a ilustrar, porque se quedó pensando en una historia bonita y ya se les olvidó que esa historia era para ilustrar una verdad. ¿Qué dice la historia que yo te presenté ahorita? No es una historia bonita, es una historia triste. ¿Y qué te muestra? Pues es cierto que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y cuando yo te digo esto, no se te va a olvidar ese mensaje. ¿Por qué? Por la verdad que te dije, porque te dije de un hombre que dejó a su familia, que dejó a sus hijos, que lo querían mucho, que se fue a Estados Unidos con la ilusión de ganar mucho dinero y terminó regresando muerto. Entonces, eso dice: hay caminos que al hombre le parece derecho y su fin es camino de muerte. Una historia que acabo de inventar ahorita y que ya se te va a quedar grabada en el corazón
por la historia que te conté. Entonces, por eso es importante las historias, que no atraigan mucho la atención, pero que sí te enseñe la verdad que hay detrás de eso.